La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Erika Paredes, ella es candidata a la vicepresidencia junto a Otto Sonnenholzner. Erika, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto conocerte y buen provecho a todos los que están comiendo a esta hora de la tarde. Los que tienen la suerte de comer a esta hora. Erika, durante el gobierno de Rafael Correa, lo estábamos conversando, trabajó usted en la iniciativa Yasuní TT, promovida con el fin, pues conversábamos incluso con el entrevistado anterior, con el fin de mantener el petróleo bajo tierra. Considerando que las funciones de la vicepresidencia son designadas por el presidente de la República, ¿qué funciones ocuparía usted en el gobierno? ¿Va a trabajar en la gestión ambiental, como se la conoce a usted? Sí, mira, empiezo por decirte que las mujeres no somos ni un llavero, ni un adorno, ni una decoración. Otto y yo somos un equipo de trabajo y yo estoy igual de capacitada que Otto, igual que capacitada que todos los hombres que quieren liderar este país. Hoy somos muchas mujeres las que estamos en cargos de poder y las que ya estamos demostrando que se puede hacer. Así que cuando miramos esas funciones que vamos a hacer con Otto, son muchas de las que ya he trabajado, que ya he tenido soluciones a nivel del Ecuador y a nivel de América Latina y a nivel global, que las voy a volver a hacer. Uno de esos temas principales, sí, efectivamente va a ser toda la parte del financiamiento ambiental. Yo he logrado movilizar en Naciones Unidas los últimos 5 años más de 6.000 millones de dólares. Sé lo que son manejar negociaciones con la Unión Europea, con Naciones Unidas, Banco Mundial, India, China, Japón, y sé lo que son los mercados de carbonos, bonos verdes. Entonces, esa es una de las áreas más fuertes en las que voy a estar trabajando, porque tengo el expertise, pero porque me importa y porque también soy una ambientalista, pero no soy una ambientalista romántica. Acabábamos de escuchar a la invitada anterior y yo estoy de acuerdo con ella. ¿Y si está de acuerdo, por qué nunca se ha pronunciado usted respecto a la consulta frente al Yasuní o el Chocó? Yo lo he dicho varias veces, ¿sí? Lo he dicho varias veces, pero soy una ambientalista responsable. Uno no puede llegar a la Amazonía. ¿Y qué es lo que ha dicho? ¿Apoya o no apoya? Mira, yo apoyo a que se deje de explotar el Yasuní, pero es una decisión muy delicada y aquí hay que estar preparados, porque es fácil decir, bueno, no se explota el Yasuní y ¿de dónde vamos a sacar la plata? Pero eso no lo pensaba hace 10 años cuando usted estuvo atrás de justamente esa iniciativa. Eso era lo que yo hacía. Yo trabajaba como una joven ambientalista en la consecución de fondos, era una persona técnica del Yasuní. Y te decía entre espacios antes de empezar que el día que se decidió explotar fue uno de los días más tristes de mi vida, porque lo dejamos todo. El Yasuní es una iniciativa que se creó antes de su tiempo. Hace una década no existe lo que existe hoy, que es un pacto global de todo el mundo, no somos los ecuatorianos. Hoy existe un pacto global para luchar contra el cambio climático y hoy existen más fondos que nunca en esa materia. Estados Unidos aprobó el año pasado 2 trillones de dólares, o sea, no son solo miles de millones de dólares, son trillones de dólares para fondos nacionales e internacionales para la lucha contra el cambio climático. Y si sigo así, sigo con la Unión Europea, China, Japón, la India, etcétera. La situación de hace una década no es la de hoy. Y la del Yasuní tampoco es la misma de hoy. Hoy el Yasuní está completamente tocado. Existen carreteras que cruzan el parque, están todos los oleoductos de las tuberías, tienes pozos que están a lo largo. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejarlo como está o seguir con extractivismo. Eso no quiere decir, y más allá. Yo he ido ahí muchas veces, pero regresé hace unas 2 semanas. Entonces, ¿uno qué se imaginaría? Que ahora ya que el parque está explotado tienes un desarrollo, que realmente el dinero ha llegado a la Amazonía, a todo el país. No. Son 4 comunidades que sí se benefician y yo a veces digo de las migajas, porque darles un poquito de educación, salud y un empleo no es dar un desarrollo sostenible, un desarrollo real, un empleo real. Te cruzas el río Napo y estás ahí en Tiputinio, Nuevo Rocafuerte y están hechos pedazos. Yo estaba ahí en las clases, los niños estaban en una orillita recibiendo clases mientras estaban con una gotera enorme. En la noche no hay alumbrado en Nuevo Rocafuerte, bueno. Entonces, si tú me dices que se está destruyendo uno de los lugares más mega biodiversos del mundo, y cuando digo mega biodiverso en español, eso quiere decir que en un fin de semana uno puede ver 8 diferentes tipos de monos, delfines rosados, todo tipo de aves. Si estamos destruyendo ese parque y el dinero ni siquiera llega a quien tenga que llegar, o sea, a las personas que están en la Amazonía, que antes respiraban aire puro, y hoy día ves todas las gabarras con los tanqueros de gasolina subiendo y bajando para la explotación, si a ellos no les llega el dinero,
qué vamos a esperar que todo ese dinero llegue a todo el país? Entonces, de llegar a la presidencia junto a Otto Sonnenholzner, ¿usted va a impulsar el frenar la explotación de nuevos bloques petroleros o incluso frenar a poco, digamos, la extracción en zonas tan importantes como estas? Mira, el mundo entero está yéndose a un nuevo tema que son las energías renovables, las energías limpias. Estamos en el mundo del calentamiento global. El calentamiento global es que el mundo entero hemos decidido las emisiones de carbono, es decir, tenemos tantos carros que están contaminando, las industrias que contaminan. Entonces, tenemos que pensar en un cambio a una economía más verde. Y no es un cambio inmediato. No es un cambio inmediato que se pueda hacer. Tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo empezamos ya a cambiar las flotas de transporte pesado. Todas las alcaldías y prefecturas los vamos a apoyar para que transicionemos a vehículos eléctricos. Tenemos una matriz energética que es en la mayoría limpia. Entonces sí hay que pensar en el largo plazo. Uno no puede de manera inmediata oponerse porque son recursos que van a ingresar en el Estado, pero sí tenemos que empezar a transicionar, porque uno, se nos acaba el petróleo, y dos, el planeta ya no aguanta más. Nosotros vamos a ser la generación que ve el deshielo del Chimborazo. ¿Cuántos veranos más calientes vamos a tener en Quito que no aguantemos el calor? Entonces me está diciendo que de llegar a Carondelet junto a Otto Sonnenholzner vamos a tener un gobierno ambientalista. Vamos a trabajar un gobierno que empiece a una transición a una economía verde, porque ese es el futuro. Por eso es que Otto y yo somos dos jóvenes que venimos con propuestas nuevas. Yo siempre lo digo. La locura, y lo decía Einstein, ¿no? Que lo digo yo, la locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, si ya vamos varias décadas haciendo lo mismo y este país no ha cambiado y seguimos con el petróleo y seguimos con las mismas políticas y con las mismas personas en la política, este país no va a cambiar. Entonces uno tiene que llegar a innovar y promover cosas diferentes con los jóvenes que hoy día... Los jóvenes, Gisela, para mí es la generación más poderosa que ha existido en la historia. Ellos con ChatGPT, con inteligencia artificial, procesan en 30 segundos, en un minuto, lo que a nosotros nos tomaba 3, 4 días de Excel, procesar información de investigación, semanas. Están más conectados que nunca antes en la historia y manejan el liderazgo con una facilidad enorme. Saben lo que quieren, llegan a reuniones con sus tenis, con sus jeans y te dicen, esto es lo que yo sé hacer y yo sí lo puedo cambiar. Entonces sí que empezamos con una generación nueva y trayendo lo que hemos estudiado toda la vida. Yo probablemente soy una de las mujeres más capacitadas que tenga este país. Me acabo de graduar de la Universidad de Harvard en Administración Pública y no fue fácil. Llego ahí desde Cuenca, yo vengo de una familia de artesanos que produce muebles. La primera vez no me aceptaron en Harvard, como a muchos no nos habrán aceptado, pero nunca me he dejado caer. Me he caído muchas veces, sí, pero siempre me he vuelto a parar. Y este país necesita de jóvenes como nosotros que lo amemos, que estemos preparados y que no tengamos miedo a todo lo que se nos viene, porque son decisiones muy valientes las que estamos tomando de dar un paso adelante. No es para llegar a figurar, me da igual la foto. Yo no quiero que más madres sigan llorando por sus hijos que los están matando. Yo a mi madre la asaltaron. En Cuenca salí al centro histórico. Mi mamá tiene una bala en la pierna porque no se dejó robar de un delincuente. Yo no quiero llorar la muerte de mi madre, ni quiero que más ecuatorianos lloren por eso. Así que se nos viene duro, pero venimos con muchísima fuerza para sacar este país adelante. Es poco tiempo, justamente, sí. Erika, sí, ya vamos a hablar del tiempo también, que es muy poco, pero justamente Sonnenholzner ha señalado constantemente de que la seguridad en el país es invivible, que su gobierno va a detener esta imparable inseguridad que se registra en el país. ¿Cómo va a detener el aumento, como él dice, imparable de la inseguridad en el país? ¿Cómo lo piensan hacer? Mira, lo vamos a hacer con mano fuerte y con valentía. ¿Qué acciones concretas? Acciones concretas empezamos, sobre todo empieza desde el inicio, en las cárceles. No tenemos el control de las cárceles, el Estado no tiene el control de las cárceles. Ahí vimos granjas de tilapia, tienen un mejor internet que el que tú y yo tengamos, probablemente nos deben de estar escuchando. Entonces, ¿cómo vamos a ese control? Con tecnología. Es lo que se hace aquí y lo que se hace en todo el mundo. O sea, no es que estemos proponiendo algo completamente disruptivo.
La diferencia es que sí queremos hacerlo y eso empieza por poner inhibidores de señales, puertas automáticas, un control sistematizado que evite la discrecionalidad. Empezamos por ampliar a la fuerza pública. ¿Cómo es posible que en las calles cada vez haya más vendedores de drogas? Que nuestros niños, que nuestros hijos en cuestión de 5 días estén adictos a las drogas y porque no tienen plata para pagar eso, además de que son adictos, se hacen vendedores de drogas, porque casos así tenemos por todo el país. Y un tema final, disculpa que te interrumpa, es el tema judicial. De nada sirve que metamos a toda la gente en la cárcel si no empezamos, y digo empezamos, porque en 1 año y medio no se va a cambiar todos los jueces que hay en el país, pero 1 año y medio a los jueces honestos, al menos les podemos dar protección para que despachen desde el extranjero de manera telemática. Ahora, en el tema mismo de la seguridad, escuchaba cuando hemos visto estos crímenes, sobre todo el asesinato de Rieder Sánchez, por ejemplo, Sonnenholzler emitió declaraciones donde utilizó ese término que ya me parece incluso trillado, ¿no? El decir que los derechos humanos están protegiendo a los delincuentes. Se ha usado, es un tema muy de Bukele también, lo he escuchado, ¿no? Discursos que ocupa sobre que los derechos humanos no... ¿Cree usted que ese es un discurso bueno? ¿Cree usted que discursos como el que ocupa Sonnenholzler sobre los derechos humanos nos dan señales de que su tendencia es más bien hacia ser más conservador, más de derecha? No, los derechos humanos no tienen ningún vínculo con la derecha. Los derechos humanos son derechos humanos universales y a los que todos debemos acceder. Si esa carta se creó es por una razón, son universales y para todos. No, sobre los derechos humanos, ¿de qué se trata en este caso? Se trata de que aquí sí se tiene que poner mano firme, se tiene que tomar decisiones, se tiene que dar el poder a los policías, de que si ellos son atacados, que también puedan responder de la misma manera, porque no nos están logrando proteger hoy en las calles. ¿Dónde se ubica usted? ¿En la derecha, en la izquierda? ¿Dónde se ubica? ¿O con el mismo discurso de que no estamos en ningún lado? Yo soy una persona de centro. O sea, de centro literalmente, ¿por qué? O sea, si tú me dices, ¿es de izquierda que demos educación pública? Sí, soy de izquierda. ¿Es de derecha que apoyemos a las empresas para que generen empleo? Pues soy de derecha. Pero, por ejemplo, cuando Sonnenholzler firmó esta carta de compromiso del movimiento ultraderechista español, Vox, conocida como la Carta de Madrid, ¿lo hizo precisamente porque tiene tendencias de ultraderecha? ¿Usted lo considera así? No tiene tendencias de ultraderecha. Lo que nosotros tenemos es un enfoque de resultados. O sea, uno tiene que enfocarse en las soluciones. Y hoy más que nadie, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué yo me metí a esto? Yo no soy una persona política que ya estaba antes en la política y me meto porque estoy cansada de ideologías políticas. Pero usted fue muy cercana al gobierno de Correa, o sea, trabajó en un hito importante del gobierno. Lo conversamos antes de empezar esta entrevista. No sé qué se puede definir cercanía. Si cercanía es trabajar por la protección y la lucha de la naturaleza, de que se salve. Eso fue lo que yo soy. Yo soy una servidora pública. Es decir, nunca tuvo una relación cercana con el presidente Rafael Correa. Yo soy una servidora pública de toda la vida. No estaba afiliado a un partido político, ni me habrás visto hacer campaña hasta el día de hoy. ¿Y por qué lo hago? Porque la gente buena, la gente que somos honestos y la gente que se ha formado en la administración pública, y lo digo y lo repito, uno no tiene que llegar a improvisar, porque de las buenas palabras, de los buenos deseos, este país no va a salir adelante, y menos con caras bonitas, sino con acciones y resultados, y es para lo que me he formado toda la vida. Aquí se necesita de gente valiente, pero capacitada también. Erika, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia con Otto Sonnenholzler. Ya volvemos